¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Informe Diario. Los saluda Carla Chocano. Revisemos a continuación los titulares para hoy. Estados Unidos ha tomado una medida contundente contra el régimen del dictador Daniel Ortega en Nicaragua, imponiendo sanciones económicas a la fiscal general del país, Wendy Morales. El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una resolución para reimponer sanciones al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, se reunirá el lunes 25 de marzo con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Evergrande Group, la gigante inmobiliaria china, ha sido multada con $581 millones por presunta falsificación de ingresos. Comenzamos con el desarrollo de la información contándoles que Estados Unidos ha impuesto sanciones económicas a la fiscal general de Nicaragua, Wendy Morales, por su complicidad en la represión contra la oposición y la sociedad civil. La medida del gobierno estadounidense representa un duro golpe al régimen de Ortega y respaldan la lucha del pueblo nicaragüense por la democracia y los derechos humanos. Estados Unidos ha tomado una medida contundente contra el régimen del dictador Daniel Ortega en Nicaragua, imponiendo sanciones económicas a la fiscal general del país, Wendy Morales. Las sanciones se justifican por su complicidad en la represión llevada a cabo por el régimen contra la oposición y la sociedad civil nicaragüense. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha bloqueado las cuentas y activos de Morales en su territorio y ha prohibido realizar transacciones con ella. Según el gobierno estadounidense, Morales es una figura clave en la persecución injusta de presos políticos y miembros de la sociedad civil por parte del régimen de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Morales ya había sido incluida en la lista Engel el año pasado, lo que le prohíbe ingresar a Estados Unidos. Asimismo, se le acusa de haber participado en la confiscación de propiedades pertenecientes a presos políticos, organizaciones internacionales y medios de comunicación. Además, Estados Unidos considera ilegal el nombramiento de Morales como fiscal general en el 2019, argumentando que no cumplió con el requisito de haber ejercido la abogacía durante los 10 años anteriores al nombramiento. Estas sanciones representan un golpe directo al régimen de Ortega, señalando su complicidad en la represión y violación de derechos humanos en Nicaragua. Por ello, Estados Unidos continúa ejerciendo presión sobre el régimen nicaragüense y respalda al pueblo en su lucha por la democracia y el respeto de los derechos fundamentales. Por otro lado, Estados Unidos ha condenado las detenciones arbitrarias de miembros de la oposición democrática en Venezuela, calificándolas como una violación flagrante de los derechos humanos y de la democracia. Estas acciones represivas han sido criticadas por Washington, en especial la de la inhabilitación política de María Corina Machado. Estados Unidos ha condenado enérgicamente las detenciones arbitrarias de miembros de la oposición democrática en Venezuela, según declaraciones del jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Brian Nichols. Esta represión ha sido calificada como una violación flagrante de los derechos humanos y un intento descarado de silenciar las voces disidentes en el país. Las detenciones provocaron una fuerte reacción de la misión independiente de la ONU para Venezuela, que denunció que el régimen de Maduro ha desencadenado una represión sin precedentes de cara a las próximas elecciones fijadas para el 28 de julio. Las acciones represivas de Maduro han sido criticadas por Estados Unidos como totalmente inconsistentes por los compromisos establecidos en el Acuerdo de Barbados, un acuerdo alcanzado entre el régimen de Maduro y la oposición en octubre del 2023.
Este acuerdo llevó a un levantamiento parcial de las sanciones impuestas por Washington a Caracas en ese momento, a cambio de que se lleven elecciones democráticas y transparentes. Sin embargo, el pacto ha sido un fracaso, debido a que la dictadura chavista, fiel a su historial de no respetar compromisos, inhabilitó políticamente a la líder opositora María Corina Machado y le impide de participar de las elecciones presidenciales. Además, ha incrementado la represión política contra la oposición en las últimas semanas. Y el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha dado un paso significativo al aprobar una resolución para reimponer sanciones al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Esta propuesta, respaldada de manera bipartidista, ahora pasará a la Cámara para su votación final. La aprobación de esta resolución surge en un momento de creciente preocupación por la situación política en Venezuela, especialmente en relación con los acontecimientos recientes vinculados a la líder opositora María Corina Machado. Esta medida busca reforzar la presión internacional sobre el régimen de Maduro y refleja el compromiso de Estados Unidos con la defensa de los derechos humanos y la democracia en Venezuela. Además, subraya el consenso bipartidista en el Congreso estadounidense sobre la necesidad de tomar medidas firmes frente a la crisis política y humanitaria en el país sudamericano. La aprobación de esta resolución es una respuesta clara a la represión de la dictadura en Venezuela y al incumplimiento de los acuerdos de Barbados, el cual consistía en levantar ciertas restricciones comerciales al régimen de Maduro a cambio de que se realicen elecciones libres y transparentes en Venezuela. Sin embargo, el acuerdo terminó siendo un fracaso de la administración Biden debido a que el régimen venezolano no ha garantizado un proceso electoral democrático. Y esta vez nos vamos a Argentina, donde el ministro de Defensa, Luis Petri, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentaron una propuesta legislativa para modificar la Ley de Seguridad Interior, con el fin de ampliar las capacidades de las Fuerzas Armadas para combatir el terrorismo en respuesta a los recientes crímenes en Rosario. Esta propuesta representa un paso crucial en la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico en Argentina. En Argentina, el ministro de Defensa, Luis Petri, junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciaron una propuesta legislativa destinada a modificar la Ley de Seguridad Interior en el Congreso Nacional. Esta iniciativa busca ampliar las capacidades de acción de las Fuerzas Armadas para enfrentar actos de terrorismo en el país, en respuesta a los recientes crímenes ocurridos en la ciudad de Rosario. El objetivo principal es luchar contra el narcotráfico y el narcoterrorismo, reconociendo la necesidad de una coordinación interagencial y el involucramiento de los tres poderes del Estado. El ministro Petri enfatizó la importancia de realizar investigaciones criminales complejas, endurecer las penas y llevar a cabo operaciones para desmantelar el poder de las organizaciones criminales. En este contexto, el presidente Milei instruyó al gobierno para modificar la Ley de Seguridad Interior y permitir que las Fuerzas Armadas intervengan en situaciones de terrorismo para devolver la paz a los ciudadanos. Las modificaciones propuestas especifican que el accionar de las Fuerzas Armadas se limitaría a situaciones de terrorismo, definidos según el Código Penal como actos destinados a aterrorizar a la población. Es importante destacar que la participación de las Fuerzas Armadas requeriría la aprobación del Comité de Crisis y la voluntad expresa de los gobernadores provinciales. Además, se establecen salvaguardas para proteger las garantías constitucionales, asegurando que su actuación esté regida por principios de proporcionalidad y respeto a los derechos fundamentales. Esta propuesta de reforma representa un paso crucial en la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico en Argentina, capacitando a las Fuerzas Armadas para enfrentar eficazmente las amenazas que enfrenta el país sudamericano.
Y en otras noticias, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, realizará una visita oficial a Estados Unidos el próximo lunes 25 de marzo, tras aceptar la invitación de la vicepresidenta del país norteamericano, Kamala Harris. Esto marcará un hito en las relaciones bilaterales entre ambos países que buscan fortalecer lazos y avanzar en una agenda de interés común. Uno de los principales temas a tratar será la migración, un desafío compartido por ambas naciones. Arévalo ha reiterado el compromiso de su gobierno con el respeto a los derechos humanos, lo que podría allanar el camino para encontrar soluciones integrales que aborden las causas estructurales de este problema. Además, la cooperación en el combate al crimen organizado transnacional será un punto clave de la agenda. Estados Unidos se presenta como un socio importante en este ámbito, especialmente con sus servicios de inteligencia. En el ámbito económico, Estados Unidos es un socio crucial para Guatemala y esta visita podría sentar las bases para una mayor inversión que beneficie a ambas partes. El reciente diálogo económico de alto nivel entre ambos países es un indicio del potencial para fortalecer aún más esta relación bilateral en el futuro. Previa a su visita oficial a Estados Unidos, Arévalo sostuvo una reunión en Ciudad de Guatemala con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, con el propósito de discutir la migración irregular que afecta a Centroamérica. Bien, momento de separarnos por unos instantes. Volvemos enseguida con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. De regreso en Informe Diario. Les contamos que Evergrande Group, la gigante inmobiliaria china, ha sido multada con $581 millones por presunta falsificación de ingresos. Su presidente, Hui Kaiyan, también enfrenta una multa de 6.5 millones y una prohibición vitalicia en los mercados chinos. Este escándalo, uno de los mayores fraudes financieros, ha desencadenado preocupaciones sobre la transparencia financiera y la estabilidad económica de China, especialmente en su sector inmobiliario. La gigante inmobiliaria china Evergrande Group ha sido multada por el organismo de control bursátil chino con una cifra astronómica de $581 millones, debido a una presunta falsificación de ingresos por la exorbitante cantidad de $78.000 millones. Este caso podría considerarse como uno de los mayores fraudes financieros en la historia, lo que representa un duro golpe para la supervisión financiera del país. El presidente de Evergrande, Hui Kaiyan, fue multado con $6.5 millones y prohibido de por vida en los mercados chinos. Estas sanciones se derivan de presuntos delitos ilegales por parte de Hui, quien fue detenido por las autoridades en septiembre del año pasado. Las acusaciones incluyen la exageración de ingresos en años anteriores, lo que ha desencadenado una crisis en la reputación de Evergrande y ha suscitado preocupaciones sobre la transparencia financiera en China. Este escándalo no solo ha afectado a Evergrande, sino que también ha sembrado dudas sobre la supervisión y regulación del mercado financiero chino. La multa impuesta por las autoridades chinas a Evergrande también ha avivado la preocupación sobre la solidez del sistema financiero del país. Con Evergrande siendo una de las empresas más endeudadas del mundo, con pasivos que superan los $332.000 millones, la falta de transparencia financiera y la posible manipulación de datos financieros plantean serias interrogantes sobre la estabilidad económica de China. La caída en las ventas y los precios de la vivienda han generado preocupaciones sobre el futuro económico de China, especialmente considerando el alto nivel de endeudamiento en el sector inmobiliario. La economía china enfrenta severos problemas estructurales generados por el propio gobierno de Xi Jinping, incluyendo un crecimiento artificial basado en el gasto estatal, además de un severo problema demográfico que limita la disponibilidad de mano de obra.
Y continuando con su ofensiva contra Hamas, el ejército de Israel anunció que abatieron a más de 150 terroristas tras una incursión militar en las inmediaciones del hospital Al-Shifa, ubicado en la Franja de Gaza. Mediante un comunicado, las fuerzas de defensa de Israel resaltaron el objetivo específico de neutralizar a terroristas que utilizan instalaciones civiles, como los hospitales, como escudos humanos y centro de operaciones. Además de los terroristas abatidos, también indicaron que localizaron y destruyeron almacenes de armas pertenecientes a Hamas. En una muestra de apoyo a los ciudadanos de Gaza, el ejército israelí también informó que suministraron 1.800 litros de agua y cerca de 4 toneladas de comida como ayuda humanitaria para los civiles refugiados dentro del hospital. Es importante resaltar que Israel actúa con precaución para evitar daños a civiles, pacientes y trabajadores médicos dentro del hospital Al-Shifa, lo que refleja su compromiso con el respeto por la vida, incluso en medio de este conflicto. Por otra parte, el ejército israelí también comunicó que realizó una exitosa operación en la zona de Al-Qarara, en el norte de Khan Yunis, donde consiguieron identificar y destruir una decena de infraestructuras terroristas. Y justamente en medio de las tensiones entre Israel y Hamas, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se reunió este viernes con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. La visita de Blinken a Israel ocurre en un contexto en el que el país hebreo continúa realizando operaciones militares contra el grupo terrorista en la Franja de Gaza. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se reunió este viernes con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, como parte de su 6º viaje de emergencia al Medio Oriente desde el inicio de la guerra entre el país hebreo y el grupo terrorista Hamas. En el encuentro, Netanyahu expresó a Blinken su intención de expandir la operación defensiva de Israel a la ciudad sureña de Rafah, con el objetivo de derrotar a Hamas. Por otro lado, el secretario de Estado estadounidense manifestó su deseo de impulsar las negociaciones para asegurar la liberación de todos los rehenes y la necesidad de garantizar la derrota de la agrupación terrorista. En su respuesta, Netanyahu acordó enviar una delegación de alto nivel a Washington para discutir estos planes, mientras que el Pentágono anunció que el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, visitará la capital estadounidense en los próximos días. La visita de Blinken a Israel ocurre en un contexto en el que el país hebreo continúa realizando operaciones militares contra el grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza. Las acciones defensivas del ejército israelí se desencadenaron tras el ataque perpetrado de Hamas contra Israel el pasado 7 de octubre del 2023, que resultó en la muerte de unas 1.200 personas y el secuestro de otras 250. Y en otras noticias, Alejandro Fernández, líder del Partido Popular en Cataluña, ha criticado duramente la candidatura de Carles Puigdemont para las próximas elecciones regionales, acusándolo de presionar al presidente Pedro Sánchez para regresar a Cataluña. Fernández advierte que el retorno de Puigdemont desafía la autoridad del Estado y amenaza la unidad de España en un contexto de creciente tensión política y polarización en la región. El líder del Partido Popular en Cataluña, Alejandro Fernández, ha expresado fuertes críticas hacia la candidatura del líder separatista Carles Puigdemont para las próximas elecciones en la región. Fernández ha acusado a Puigdemont de haber sometido, humillado y chantajeado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para poder regresar a Cataluña y presentarse como candidato. Puigdemont se encuentra exiliado en Bélgica por llevar a cabo un referéndum ilegal que buscaba la independencia de Cataluña en el año 2017. Fue acusado de varios delitos, incluyendo rebelión, sedición y malversación de fondos públicos por su participación en la organización del referéndum y la declaración de independencia unilateral. Fernández ha enfatizado que el regreso de Puigdemont representa un desafío directo a la autoridad del Estado y una amenaza a la unidad de España. Además, ha lanzado un mensaje claro al líder separatista, indicando que el Partido Popular no se rendirá ni abandonará a Cataluña, ya que esta tierra es parte integral de España.
Estas declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión política en Cataluña, con la convocatoria de elecciones anticipadas para el próximo 12 de mayo. La candidatura de Puigdemont, anunciada recientemente, ha generado controversia y polarización en la región. Además, Puigdemont ha propuesto la posibilidad de una lista conjunta con Esquerra Republicana de Cataluña para las elecciones. Sin embargo, esta propuesta ha sido rechazada por ERC. De esta manera, el líder separatista catalán decide volver a postular a un cargo público, tras haber pactado una ley de amnistía con Pedro Sánchez a cambio de que el socialista se pueda mantener en el poder. Sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial aprobó un informe que declara esta iniciativa legislativa como inconstitucional y que vulnera la separación de poderes en España. Es momento de separarnos por unos instantes. Volvemos enseguida con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. A continuación es momento del bloque deportivo con Estefanía Álvarez. Muchas gracias, Carla. Nosotros comenzamos nuestra información deportiva con el tenis, porque Facundo Díaz Acosta enfrentó un difícil desafío en la primera ronda del ATP Masters 1000 de Miami, donde cayó ante Alexei Popyrin con un marcador de 2-6 y 2-6. El argentino, que venía de un comienzo de año destacado con un título ATP en Buenos Aires y con buenas actuaciones en otros torneos, no pudo superar el sólido juego de Popyrin. El partido comenzó con Popyrin imponiendo condiciones y tomando una ventaja temprana en el marcador. Aunque Díaz Acosta intentó mantenerse en el partido, el australiano siguió acumulando puntos y aprovechando las oportunidades de quiebre. A pesar de los esfuerzos del argentino por recuperarse, Popyrin mostró un juego consistente y potente que le permitió cerrar el primer set por 6-2. En el segundo set, Popyrin mantuvo su nivel y logró otra rotura temprana para tomar la delantera. A pesar de los intentos de Díaz Acosta por revertir la situación, el australiano continuó dominando con su juego agresivo y no dio oportunidades a su oponente. Finalmente, Popyrin cerró el partido con un marcador idéntico de 6-2 en el segundo set. Juan Pablo Varillas tuvo una destacada actuación en la segunda ronda del ATP Challenger 75 de Asunción, donde venció con autoridad a Nicolás Sanelato por un marcador de 6-1 y 6-3. Con esta victoria, el peruano avanzó a los cuartos de final, donde enfrentará a Federico Gómez en busca de un lugar en las semifinales. Después de un inicio de temporada complicado, Varillas buscaba recuperar su mejor nivel y lo demostró desde el principio del partido. Tomando el control del juego, logró un quiebre temprano en el primer set y continuó presionando a Sanelato con su juego agresivo. A pesar de los intentos del brasileño por reaccionar, Varillas mantuvo su dominio y cerró el primer set por 6-1. En el segundo set, Sanelato intentó recuperarse y logró tomar una pequeña ventaja al quebrar el saque de Varillas. Sin embargo, el peruano no tardó en responder y recuperó rápidamente el quiebre para nivelar el marcador. Varillas logró imponerse en los momentos clave del set y cerró el partido por 6-3, asegurando así su paso a los cuartos de final. Pasamos al fútbol porque el entrenador de la selección de Uruguay, el argentino Marcelo Bielsa, opinó sobre las perspectivas de su equipo para la Copa América previo al partido amistoso ante País Vasco de este fin de semana. Escuchemos. Así que veremos cómo se desarrollan los próximos episodios, que ahora está la Copa América, que es sustancial, y después hay otro bloque de 6 partidos de eliminatoria. Y entonces una cosa es un equipo después de 6 partidos y otra cosa un equipo después de 18 partidos. Y la selección de México logró una impresionante victoria por 3-0 sobre Panamá en Arlington, Texas, asegurando así su lugar en la final de la Liga de Naciones de la CONCACAF. En un partido dominado por el equipo mexicano, el cuadro azteca derrotó 3-0 a la selección de Panamá.
Las anotaciones de Edson Álvarez y Julián Quiñones en los minutos 40 y 43 respectivamente encaminaron la victoria del Tri. Además, el gol de Orbelín Pineda en el minuto 67 selló el rotundo triunfo y emocionó a la afición mexicana presente en el estadio. Con este resultado, el equipo dirigido por Jaime Lozano avanzó a la final del torneo, donde se enfrentará ante Estados Unidos y será una oportunidad para que el Tri busque su primer título de esta competencia, luego de caer ante Estados Unidos en la final del 2021. El partido promete ser emocionante, ya que el equipo mexicano buscará redimirse y llevarse el trofeo ante su archirrival. Con esto llegamos al final de nuestra información deportiva en Informe Diario. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Llegamos al final en esta edición de Informe Diario. Para obtener más información, que escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Síguenos también en Twitch como TV Libertad. Escúchanos a través de Spotify como TVL en español y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como TVL en español. Será hasta mañana. Permiso.